Muy buenos días. Y ahora sí que cuando leía y meditaba el Evangelio el día de hoy, me venía esta frase, que nos agarren confesados. Porque definitivamente este Evangelio está para sacudirnos y aquí sí, nadie se debería de escapar de, como dicen por allá en mi pueblo, de las pedradas que vamos a escuchar. Es un evangelio muy fuerte que quiere sacudirnos y que quiere hacer que despertemos a una realidad muy clara. Y voy a decir, a esta realidad que estamos viviendo en este tiempo. Y yo no sé por qué, pero siempre decimos, ay, estos tiempos que estamos viviendo, como si fueran los peores que hemos estado viviendo. Y cuando leo la Sagrada Escritura digo, no, pues como que la realidad es la misma. Lo que pasa es de que si no despertamos, vamos a seguir así, durmiendo y no teniendo dulces sueños, sino más bien estando en una terrible pesadilla de la cual hay que despertar. Bien decía San Pablo, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te iluminará Cristo. Pero bueno, esa no es la lectura, así que vayamos directamente al Evangelio. Y voy a tratar de solamente limitarme al Evangelio, porque el día de hoy en la misa todas las lecturas son muy fuertes y deberíamos dedicarles un buen tiempo para meditarlas. Dice así, en aquel tiempo, hallándose Jesús en medio de la multitud, un hombre le dijo, Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Pero Jesús le contestó, Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de las herencias? Y dirigiéndose a la multitud dijo, eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee. Después les propuso esta parábola. Un hombre rico obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré? Porque no tengo ya dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces podré decirme, ya tienes bienes acumulados para muchos años. Descansa, come, bebe y date la buena vida. Pero Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Seguro que tú como yo quizás la frase que nos hizo temblar es, insensato, hoy mismo vas a morir. Pero respiremos un poco y tratemos de ver todo el Evangelio. Jesús está ante una multitud. No sabemos de qué esté hablando, pero seguramente, como era normal, estaría hablando del perdón, del amor, de la fraternidad. No sé, estaría hablando de sanar los corazones. Cuando en eso se levanta uno en la congregación y le dice, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Por el contexto me doy cuenta que el hermano también estaría ahí presente, ¿verdad? Para que le diga, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Así como cuando Marta y María, ¿no? Que Marta le dice a Jesús, dile a mi hermana que me ayude. Dile dile a este que comparta la herencia conmigo. Tampoco sabemos bien el contexto de qué sucedió con la herencia. Quizás el papá le dejó toda la herencia al hermano más pobre y el otro que tenía más bienes quería más y le dice, pues si es la herencia de mi papá, que la comparta conmigo. O quizás el hermano rico se aprovechó y movió intereses para recibir más herencia en lugar de su hermano. Y entonces aquel pobre le dice a Jesús, oye, pues dile que comparta la herencia conmigo, pues si yo también necesito. No sabemos el contexto. Lo que sí sabemos es algo. La codicia siempre va a cegar a las personas. Y no importa
¿Qué tanto dinero tienes o qué tanta sea tu necesidad? Cuando hay codicia, te ciega. Mira, soy sacerdote. He escuchado tantos problemas familiares precisamente en el tema de la herencia. He sido testigo de cómo familias que aparentemente eran muy cristianas, cuando se mueren los papás y que no dejaron testamento, que el testamento estuvo muy inclinado a favor de uno y no del otro, he visto cómo se pelean. E incluso cómo algunos han logrado perder grandes, pudiéramos decir, fuentes de ingreso por no estar poniéndose de acuerdo, terminan perdiendo aquellas fuentes. En fin, cuando la codicia llega, es difícil entrar en razón. He funcionado casi como referee. ¿Y cómo recordaba yo este texto? Pues si yo no soy juez. Pero hágale ver a mi hermano, hágale ver a mi hermana, hágale ver a esto. Y es que todos tienen un punto de vista y es tan difícil poder hacer entrar en razón cuando en el corazón hay codicia. De eso estamos seguros. Una cosa es la codicia y completamente lo contrario es el amor. La codicia divide, el amor nos va a unir. La codicia es una especie de idolatría, siempre vas a querer más. En el amor hay libertad y el amor va a hacer que tú des más. Como por ahí decían algunos de los santos, si se trata de querer poseer los terrenos, las cosas materiales, créeme que el mejor almacenamiento que tú pudieras tener, el más seguro, es en el estómago del pobre. Alimenta al pobre. Ese es el mejor lugar para atesorar tu dinero aquí en la tierra y valdrá mucho en el cielo con intereses. Pero cuando nada más lo quieres poseer para ti, para ti, para ti, entonces todo se corrompe. La verdadera preparación, porque ese es el pretexto que muchos dicen, ay, es que pensando en el futuro, es que tratando de estar preparado por si alguna crisis económica. La verdadera preparación que tendríamos que hacer es a la vida eterna. De hecho, eso recuerdo del Padre Pablo, he estado pensando mucho en él en estos días. Y el Padre Pablo en una ocasión, hablando de una persona millonaria, él decía, lo que debe de prepararse ese hombre no es tanto en abrir un negocio nuevo, sino en prepararse a la vida eterna. Y es que sí, eso es cierto. Debemos nosotros de estar preparándonos para la vida eterna. Seguramente el Padre Pablo lo decía porque aquel hombre ya estaba muy avanzado en años. Pero sería un gran error que todos los que nos sabemos mortales no nos preparemos para ese encuentro con Dios y creamos que aquí vamos a estar siempre. Este texto del Evangelio, si tú le escuchas todos los demás videos que he hablado de este texto, siempre he hablado de muchos ejemplos sobre la riqueza, cómo corrompe, sobre los bienes materiales, cómo nos hacen ciegos, sobre la necesidad de ser ligeros, de no tener tantas preocupaciones en las cosas materiales. El testimonio de San Francisco de Asís, de que él decía, si tengo terrenos voy a necesitar armas para defenderlos y si tengo armas ya no tendré paz. Tantas cosas que no se trata de despojarnos de las cosas materiales, pero sí se trata de despojarnos de todo sentimiento de codicia, porque ese sí va a hacer que nosotros empecemos cada vez más a corrompernos y que hagamos del dinero no un instrumento, sino un fin. Y ese sería nuestro fin. Pareciese que el servicio ante Dios que más vale es precisamente cuando nosotros amamos más la virtud que las cosas materiales. Porque también entre la iglesia pudiéramos tener muchas codicias, ¿no? Yo quiero tener la iglesia, qué sé yo, cosas ridículas que ya no existen, pero quisiera yo tener filamentos de oro en la iglesia y que los ornamentos estén grabados con perlas preciosas sobre pretexto de que es la liturgia celestial. No, eso es codicia. En donde deberíamos de poner más el empeño es en el amor, en la virtud,
en el servicio. Y eso es lo que va a hacer que nuestro corazón se ensanche para poder amar con más libertad. Te invito a que vuelvas a leer este texto y a que te preguntes a la luz de este texto, ¿en mi corazón hay codicia o hay amor? ¿Mi corazón tiende a dar y a compartir o más bien todavía tiene esa tendencia a querer poseer, a querer ambicionar, a querer codiciar más y más las cosas temporales? No, no es compatible. La virtud exige libertad. La virtud exige amor, caridad, y eso es dar. La codicia siempre va a ser querer cada vez más y más poseer, posesionar, almacenar. Y eso no siempre es bueno. Al contrario, parece que la experiencia nos dice que el que más tiene, más va a querer, porque más inseguro va a estar. En cambio, el que es pobre fácilmente puede compartir, fácilmente se da a los demás. Este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que nos da todo lo que necesitamos. Este Dios que es generoso y que es rico en misericordia, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan por ahí que unos papás muy cristianos, muy católicos, estaban preocupados porque ellos vivían aquí en Estados Unidos y solamente habían podido tener un hijo. Por razones médicas no pudieron tener más y querían que su hijo pudiera experimentar algo de la pobreza y ser más humano y que creciera con virtudes un poco más, pues sí, sencillas. Porque aquí en Estados Unidos el niño lo tenía todo, tenía todos los juguetes, tenía el PlayStation, televisión, alberca en su casa, un patio cómodo. Así que decidieron mandarlo al país de sus abuelos para que ahí estuviera con sus primos, que eran muy pobres y que vivían de una manera, pues sí, muy pobre en aquel país del Centroamérica. Y su hijo fue allá, pasó allá las vacaciones de verano y cuando regresó le preguntaron los papás, ¿qué te pareció la experiencia de estar allá? Y el niño les dice, pues me vengo un poco triste. Y los papás, pensando que iba a hablar de la tristeza, de que vio mucha miseria allá, se sorprendieron cuando escucharon a su hijo. Le preguntaron, ¿por qué triste? Y él dijo, pues porque me doy cuenta que somos muy pobres. Los papás se sorprenden y le dicen, ¿por qué dices que somos pobres? Y él le dice, pues mira, nosotros tenemos un jardín que llega solamente hasta la barda. En cambio, mis primos, ellos tienen todo el bosque como su patio. Nosotros tenemos una alberca muy pequeña ahí en medio del jardín. En cambio, mis primos tienen todo un río grandísimo donde el agua corre y hasta peces tienen. Yo aquí nada más tengo un perrito. En cambio, mis primos tienen toda una granja llena de animales. Mira mi cuarto, está muy pequeño y yo tengo solamente algunas estrellas de plástico que brillan en la noche. En cambio, mis primos podíamos acostarnos en las hamacas de allá afuera y ver todo el cielo grande, brilloso, al natural. Somos pobres porque nosotros en la mesa solamente nos sentamos 3. En cambio, con mis primos se sentaban muchos y muchos y compartían siempre la comida calientita que mi abuelita les daba y que les ponía ahí en la mesa. Nosotros somos pobres y mis primos son muy ricos. ¿Por qué nosotros no podemos ser como ellos? Es una gran reflexión. ¿Qué es lo que en realidad estamos acumulando aquí en la tierra? Porque el problema no es el país en el que vivimos. El problema no es tampoco la cultura o la sociedad. El problema es qué es lo que estamos haciendo con todo esto. Porque si aquí tenemos más recursos,
entonces nuestras mesas deberían de estar rodeadas de más y más gente. O como alguien una vez me dijo, en Estados Unidos se viven en unas jaulas de oro. Sí, de oro, muy hermosas, pero no dejan de ser jaulas. Que el dinero jamás, jamás te quite la libertad. Que tengas un excelente día.